Buenos días, vamos a dar un minuto de espera por algunos temas logísticos en la puerta. Estamos reunidos alrededor de este foro que se llama Juventud y Familia, Bono Demográfico y Empleo. Pronto vamos a invitar a la señora Elba Espinosa Ríos, viceministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para que por favor tome su lugar en la mesa y procedamos al inicio inaugurando el evento. Cuando usted quiera. Disculpe. Muchas gracias. Está perfecto. Bueno, por respeto a los puntuales, vamos a empezar, en indicación del decano. Permítanme dar la bienvenida a todos los presentes, tanto a nivel personal como institucional. Muchas gracias por estar acá en la casa, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Agradezco al decano, el profesor Carlos Eduardo Aramburu, por invitarme a participar en este evento, y gracias a todas las instituciones representadas para tratar este tema tan importante que es juventud y familia, bono demográfico y empleo, ¿no? Un problema que afecta tanto el corto como el largo plazo y que de cara a lo que se viene en los siguientes años es importante tomar decisiones pronto. Vamos a empezar con la inauguración. Y para ello tenemos aquí a la viceministra Elba Espinosa Ríos. Ella es viceministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del MIBIS. Permítanme hacer una súper breve presentación de ella. Si me dan un segundo. En todo caso, ella muy amablemente me ha permitido buscar su semblanza. Yo no tenía la mano, perdón, y se volvió a bajar. Ya te conoces todo, sí, me imagino.
todo caso, te doy la palabra para ver, para que procedas, por favor, al proceso de inauguración. ¿Sí? Muy buenas tardes con todas y todos. Muchísimas gracias por permitirnos estar el día de hoy en su casa, doctora Aramburu. Señor Luis Humberto Miáñez, secretario nacional de Juventudes, señora Roxana Taquia Gutiérrez, directora general de Educación Técnico-Productiva de Minedu, señora Yanina León Castillo, jefe de Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, señor José Tavera Columna, docente principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy buenas tardes con todas y todos. Jefe de MINEI, también muy buenas tardes. Mi más sincero agradecimiento a todas las personas que el día de hoy se encuentran acá reunidas. Mi agradecimiento también al doctor Carlos Aramburu López de Romaña por permitirnos estar en su casa el día de hoy y tratar estos temas de sumo interés para nosotros, para el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para el Ministerio de Educación y para el Estado en su conjunto. En lo mencionado, este foro se enmarca en lo relacionado con la implementación de la Política Nacional de Población, las medidas prioritarias del Consenso de Montevideo sobre población, desarrollo de América Latina y el Caribe y el fortalecimiento de las familias. Está organizado conjuntamente con la Pontificia Universidad Católica del Perú y articulado con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Es necesario recordar que este ministerio es el ente rector de la Política Nacional de Población. A través de la Dirección de Población se encarga de su implementación en los 3 niveles de gobierno, además de realizar el seguimiento, la implementación de las medidas prioritarias del Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo en América Latina y el Caribe. El objetivo es visibilizar y poner en la agenda pública la importancia de la vinculación del tema de la juventud y la familia con el bono demográfico y el empleo. Asimismo, tomar en cuenta los cambios de la dinámica familiar, en relación al retraso de la unión, mayor participación de la mujer en la población económicamente activa, los ninis, entre otros, y proponer acciones para el aprovechamiento del bono demográfico y la ventana de acciones para el aprovechamiento y la ventana de acciones y oportunidades que se nos presentan, lo que no debemos de perder, teniendo en cuenta que es un periodo transitorio que se caracteriza por la reducción de la tasa de la dependencia. Asimismo, permitirá la retroalimentación y la implementación de la Política Nacional de Población, las medidas prioritarias del Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo y el fortalecimiento de las familias y la prevención de la violencia. El Foro Juventud y Familia está estrechamente relacionada con el bono demográfico y el empleo, teniendo en cuenta que la juventud y la familia desempeñan papeles cruciales en el aprovechamiento del bono demográfico y el empleo. Brindar oportunidades adecuadas de educación, empleo y apoyo en los jóvenes, así como promover una estructura familiar sólida y el acceso a servicios de salud reproductiva, son aspectos claves para garantizar un desarrollo demográfico sostenible y una juventud empoderada y productiva. Existe bono cuando el 55% o más de la población total está en edad productiva, es decir, se encuentran dentro del periodo de 15 y 64 años de edad. En este contexto demográfico, la tasa de dependencia poblacional es menor, debido a que existe mayor capital humano de edades productivas en relación a la población menor de 15 y mayor de 64 años de edad. Esta situación presenta ventajas y oportunidades que debemos aprovechar, que son únicas para el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y el desarrollo social de un país. Es necesario aprovechar al máximo este tiempo, para lo cual se requieren políticas y estrategias adecuadas en áreas como la educación, salud, empleo e inversión. Es importante para los gobiernos y las sociedades reconocer la importancia del bono demográfico y tomar medidas para aprovecharlo de manera más efectiva. Es por esta razón que el foro que nos reúne esta tarde cuenta con expositores y especialistas en la temática en relación al bono demográfico, a juventud,
a familia, empleo, educación y con el desarrollo socioeconómico del país, quienes compartirán sus experiencias, sus buenas prácticas y nos permitirán conocer mucho más sobre estos importantes temas. Gracias a cada uno de ustedes por su participación y espero que todo lo que escuchemos el día de hoy sea para mejorar las políticas, para mejorar nuestras funciones y así hacer del país un país para todas las edades. Muchísimas gracias. Vamos a invitar ahora a los expositores, empezando por el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, Dante Carhuavilca, por favor. También invitamos al profesor José Tavera Columna, profesor asociado del Departamento de Economía de la PUC. Como desees. También tenemos en la mesa al señor Henry Aguilera Rodríguez, director general de Niñas, Niños y Adolescentes del MIR. Por favor. Bueno, la viceministra ha cedido su lugar. Quizás entonces podemos tener también a Andrés de la Torre Zúñiga, economista de la Dirección de Población del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Por favor. Organizadores, ahorita hacemos el ajuste de los nombres, por favor. Bueno, empecemos entonces dándole la palabra al jefe del INEI, Dante Carhuavilca Bonet, quien hará una presentación sobre juventud, empleo y cambios en la dinámica familiar. Por favor. Buenas tardes, damas y caballeros. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del foro por hacer que el INEI participe en un evento de esta naturaleza. Quiero agradecer a la viceministra, al decano de la Facultad de Economía y así como a todos aquellos funcionarios de diversas entidades que nos acompañan el día de hoy. Creo que eventos de este tipo no solamente permiten visualizar la problemática de un segmento poblacional muy importante, sino también que nos debe de servir para reflexionar qué podemos hacer para aprovechar y potenciar con el bono demográfico. En el Perú y en muchos países del mundo hay alrededor de 6 tendencias vinculadas al aspecto demográfico. El primero de ellos es que estamos viviendo un proceso de envejecimiento de la población y que eso está implicando un aumento del nivel de esperanza de vida. En los últimos años, 4, 5 o 6 años, estamos viviendo cada vez más. Nuestra gente se está volviendo longeva. Y eso va a tener un impacto, y ya está teniendo un impacto, en todos los aspectos de la vida. Van a haber cada vez más negocios dirigidos a la tercera edad. El otro día de broma alguien me comentaba, nosotros las personas empezamos poniéndonos pañales y terminaremos poniéndonos pañales. Pero no solamente en el aspecto vinculado a ese quehacer de pañales, sino en turismo, en salud, en manualidades, en recreación, en todo lo que esté orientado a bienes y servicios conglomerados a un segmento poblacional que en el 2070 va a tener un mercado de alrededor de 3 de cada 10 peruanos van a ser adultos mayores. De tal forma que todo el sistema económico y social va a ir cambiando y modificándose bajo esa cifra. Un segundo elemento, menor tasa de fecundidad. El Perú, como muchos países del mundo, está teniendo una menor tasa de fecundidad y eso
está generando un menor número de nacimientos. Y es aquí donde se inicia el bono demográfico. El bono demográfico se inicia porque las tasas de fecundidad van reduciéndose y luego va creciendo la edad, la gente de edad media. Ese es lo primero los bonos demográficos empiezan cuando va reduciéndose la tasa de fecundidad. Un tercer aspecto. Estamos observando ya las encuestas del INEI, se está observando retrasos de la unión conyugal y convivencia. Hemos registrado que en los últimos 20 años el número de gente joven que se está uniendo conyugalmente o casando se está reduciendo en 7 puntos. Un elemento adicional, estamos observando, y con mucho beneplácito, un mayor acceso de la mujer al mercado laboral. Y esperemos que este proceso siga una tendencia creciente, y para tener un porcentaje de participación del mercado laboral de la parte femenina, como lo tienen los países nórdicos, como lo tienen los países desarrollados, porque eso va a implicar mayor crecimiento, mayor productividad, mayor inserción y mayor igualdad. Un elemento que también estamos reflejando y que es algo relativamente visible, que cada vez hay más hogares unipersonales, cada vez hay más independencia, cada vez hay más casas, más departamentos donde hay jóvenes que viven solos o que viven relativamente en grupo con su compañera o con su compañero. Y algo también importante y que está rompiendo esquemas que siempre hemos tenido en las últimas décadas, la migración interna. Siempre habíamos escuchado que la migración interna era del campo a la ciudad, pero ahora eso está cambiando. Estamos registrando migraciones internas de ciudades a ciudades, de ciudades pequeñas a ciudades intermedias y de ciudades intermedias a ciudades grandes. Bajo estas tendencias, estas principales tendencias, permítanme mostrarle algunas cifras. En esta gráfica vemos la estructura por edad de 130 años de Perú, de 1940 hasta el 2070. Es como si fuera una película de la estructura de la población peruana en los últimos 130 años. Y en el año 1940, el 42% de la población peruana tenía menos de 14 años. El 6,4% de la población peruana tenía 60 a más años. Y un 51,5% estaba en etapa productiva de 15 a 59 años. Esto ha cambiado. En el año hoy, 2023, se ha reducido ostensiblemente la proporción de población de niños de 0 a 14 años, ha crecido la población en edad de trabajar, 62,3%, y ha aumentado la población adulta de 6,4 a 13,6. Para el 2070, ¿cómo vamos a hacer para el 2070? Para el 2070, la población de niños va a seguir reduciéndose, va a representar el 15% de la población nacional, la población de adultos va a representar el 30% de la población y la población de 15 a 59 años el 54%. Este cuadro tiene varias lecturas y aquí se puede ver claramente lo del bono demográfico. Tal como nos dijo la viceministra, el bono demográfico es una oportunidad de fortalecer la economía, fortalecer la productividad, reducir pobreza, reducir inequidades. Pero el bono demográfico de por sí no es crecimiento automático. Como sociedad tenemos que hacer esfuerzos. Si queremos tener más ingresos, más trabajo, más consumo, mayor productividad, tenemos que invertir. Y la inversión está vinculada a educación, capacidades, salud, inversión, pero el entorno mismo que permita captar el joven que está estudiando para que pueda ingresar a un mercado laboral. Tiene que haber una congruencia entre el sector productivo y el sector educativo para que se puedan asimilar esos empleos que seguramente se van a demandar y se están
demandando. El bono demográfico tiene dos limitaciones. Una limitación es que no dura para siempre, puede durar 2 o 3 décadas. Y un segundo elemento, el bono demográfico, si bien llega un momento en que la población en edad de trabajar crece mucho, pero después esa población se vuelve población de tercera edad. Y es ahí donde también tenemos que proveer bienes y servicios, no solamente para cuando están en edad productiva, sino que también ahorrar y generar los réditos necesarios para cuando estemos en tercera edad. Un elemento, una métrica que permite medir el envejecimiento de la población es la edad mediana de la gente en el Perú. En el año 1940, la mitad de la población peruana tenía menos de 19 años. La otra mitad tiene más de 19 años, 1940. Ahora, en el 2023, la mitad de la población peruana tiene 32 años. La otra mitad tiene más de 32. Pero ¿cómo seremos en el 2070? La mitad de la población peruana tendrá 44 años y el 50% restante más de 44 años. Un elemento adicional, y ya entramos aquí a la parte de jóvenes que están vinculados a la gente de 15 a 29 años, es cuánto representa de la población peruana. Miren, desde el año 1950, cómo ha ido cambiando, 26%, y luego entra una especie de meseta y luego empieza a bajar. Ahorita es el 23% de la población y en el futuro tiende a bajar. En el año 2070 van a ser el 16,7% de la población. Prácticamente la mitad, prácticamente un poco más de la mitad que la población adulta mayor. Es por eso que reitero, el bono demográfico es una ventana de oportunidades, pero las oportunidades se tienen que aprovechar. Cuando uno mira, porque aquí la territorialidad de Perú es diferente, cuando uno mira la proporción de jóvenes en la población peruana de cada departamento, se nota una relativa igualdad. Los departamentos que tienen mayor proporción de gente joven, de 15 a 29 años, es Huancavelica, Huánuco, Cajamarca, entre otros. Eso indudablemente está vinculado a la tasa de fecundidad. Pero cuando uno mira lo que tiene menos población joven, estamos en Moquegua, Callao, Tacna y Lima. E inclusive, si uno correlaciona este gráfico con el porcentaje de pobreza, indudablemente sí guarda relación. Los departamentos, da la impresión que los departamentos que tienen menos población joven, menos proporción de población joven, son los menos pobres, y lo que debería ser al revés. Y es ahí donde debe de haber una ventana de oportunidades. Mayor población joven, debería de haber mayor productividad, mayor riqueza, mayor valor agregado y mayor acumulación de capital. En el Perú en estos momentos hay 7.867.000 personas que tienen entre 15 a 29 años. Pero como ustedes saben, la población de Perú es un país donde en los últimos años viene sufriendo un proceso de migración interna y un proceso de migración externa que lo podemos ver todos los días en la calle. En los últimos, del año 90 al 2020, cerca de 1 millón de jóvenes de 15 a 29 años han emigrado al exterior y se han quedado en el exterior. Y la gran mayoría se ha ido a Chile, a Estados Unidos, a Bolivia, a Ecuador y a España. Pero si uno empieza a mirar internamente qué nos ha pasado en los 1874 distritos que teníamos en el 2017, podemos ver que la migración interna y la movilidad entre distritos
también tiene un comportamiento irregular, heterogéneo. Podemos ver aquellos distritos pintados de color celeste, son atractivos, donde la gente va, donde la gente migra, donde la gente se moviliza. Alrededor de 347 distritos atraen jóvenes para estudiar, para trabajar, para vivir o para hacer su vida. Y alrededor de 1.527 distritos expulsan o son el origen de estos jóvenes. Entonces podemos ver que de muchos lugares vienen a pocos lugares. Un elemento adicional y que tiene que ver con el estado civil y conyugal es que aquí hay una reducción significativa del estado civil casado. Ya no se están casando como antes, de 9-2 a 2-4. Y por ende están subiendo los solteros, de 69 a 76. Educación. Indudablemente hay mayor educación de los estudiantes, de 18-9 a 36-8. Pero tenemos que preguntarnos, ¿esta educación es de calidad? ¿Esta educación está absorbida por el sector productivo? Y aquí sí donde se pueden hacer muchísimos estudios. A ver, ¿qué hacen los jóvenes? Un 49% solo trabaja. Un 10% estudia y trabaja. Un 23% solo estudia. Y un 18% ni estudia ni trabaja. Le dicen los ninis. ¿Qué hacer para reducir? ¿Qué hacer para aprovechar esa fuerza importante que tenemos ahí? ¿En dónde trabajan los jóvenes? La gran mayoría trabaja en el sector servicios. Y servicios es permanente interacción entre el productor, el ofertante y el demandante. Cerca de la cuarta parte trabaja en el sector primario. ¿Y en qué empresas trabajan? La gran mayoría trabajan en empresas de 1 a 10 trabajadores. Y aquí un elemento adicional para la reflexión. El 20% de los jóvenes trabajan en empleos formales y cerca del 80% en empleos de trabajo informales sin beneficios sociales. Quiero terminar esta exposición trayendo los resultados de una encuesta para ver la voz de los jóvenes. ¿Qué opinan los jóvenes sobre cuáles son los 5 principales problemas según su percepción? En una encuesta muy grande, a 40.000 hogares en el año 2022 de todo el territorio nacional. Para los jóvenes, el principal problema es la corrupción. El 58,5% de los jóvenes indica que ese es el principal problema. Su segundo problema, su percepción, la delincuencia. El 36% de ellos lo indican así. El tercer problema, el aumento de precios y los bajos de sueldo, poder adquisitivo, lo indica el 27,2%. Un 17% indica que el principal problema es pobreza y un 13,8% indica que la mala calidad de la educación estatal es un problema según la perspectiva de ellos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, luego de esta motivadora presentación, donde los datos han hablado, vamos a tener la presentación de Carlos Antonio Mondragón Velázquez, director de la Dirección de Asistencia Integral y Monitoreo de SENAJU. Su presentación se titulará Política Nacional de Juventud y Retos para aprovechar el bono demográfico. Carlos Antonio, de 10 a 15 minutos, por favor. Muchas gracias. Reciban un cordial saludo del Secretario Nacional de la Juventud, el economista Luis Ñáñez. Mi nombre es Carlos Mondragón, como ya han hecho la presentación, y agradezco esta invitación para poder exponer datos con relación a las actividades, no solamente que venimos haciendo, sino cómo es de importante poner a los jóvenes en agenda.
La siguiente lámina, por favor. Para eso vamos a hablar un poco de la Política Nacional de la Juventud. La Política Nacional de la Juventud es un instrumento de gestión que nace en el año 2019 y a partir del cual se establecen los objetivos prioritarios, son 6 objetivos, 14 lineamientos y 39 servicios. ¿Y qué es lo que buscamos con esta política? El desarrollo integral de los jóvenes para su efectiva participación en la sociedad. La meta que nos trazamos son que 8 de cada 10 jóvenes al año 2030 puedan lograr este desarrollo integral. Y al respecto, no sé si podemos pasar a la siguiente lámina. Los objetivos que nos planteamos al momento de elaborar esta política son, primero, que los jóvenes tengan un desarrollo con competencias en el proceso educativo, que los jóvenes tengan acceso a trabajo decente, ya vimos los números que significan el trabajo informal, sin acceso a servicios, a prestaciones adicionales, ¿no? Que se incremente la atención integral de la salud, los servicios integrales de salud para esta población. Y vamos incrementando también estas expectativas que se logran con la política, como por ejemplo reducir la victimización. Hemos estado hablando del bono demográfico, de las capacidades, de los potenciales que hay que trabajarlo de manera articulada, pero también hay que trabajarlo en coordinación con las victimizaciones de la población joven, ¿no? Reducir la discriminación hacia la población joven. Vivimos en un contexto en donde también tenemos jóvenes que viven en situación de vulnerabilidad y que necesitan prestaciones adicionales a las que normalmente les damos a los jóvenes en general y a los ciudadanos. Finalmente, incrementar la participación ciudadana a la población joven. ¿Por qué es importante incrementar esta participación? Ya en algunas encuestas anteriores se mencionaba que los jóvenes tenían no solamente temor, sino rechazo hacia la participación en políticas públicas, ¿no? Pero si no participamos en políticas públicas y nuestras instituciones, más de 1.800, como se ha mencionado a nivel nacional, no incluyen la voz de los jóvenes para el desarrollo de estas políticas, instrumentos de gestión y el desarrollo territorial, entonces, ¿cómo podemos en efecto asegurar de que se están atendiendo sus necesidades, ¿no? Sus necesidades en trabajo, sus necesidades en salud, sus necesidades en participación en la sociedad, ¿no? De una manera equitativa y justa? Brindando algunos datos adicionales. Ya mencionó Dante que estamos hablando del 23.6% de la población joven, significa ser población joven, ¿no? El rango etario es de 15 a 29 años. Sin embargo, algunos datos adicionales que complementan son que el 18% de estos jóvenes viven en una zona rural. Entonces, ¿qué significa vivir en una zona rural? Que no cuentas con los servicios, que no cuentas con las prestaciones, que no tienes acceso a una calidad de educación adecuada, ¿no? El 25.6% de los jóvenes se encuentran en situación de pobreza. Ya vimos los números sobre los trabajos informales, pero también muchos de ellos no tienen acceso al trabajo. 5.8% de los jóvenes participan en alguna organización juvenil, por lo tanto, y eso significa 1 de cada 20. Entonces la participación en políticas públicas, en que se les escuche y en que puedan incorporarse sus necesidades dentro de las instituciones está muy relegada. Ahora, hablando sobre la implementación de este instrumento, de esta Política Nacional de la Juventud, aquí soltamos algunos datos, algunos indicadores sobre esos 6 objetivos. Algunos de ellos, por ejemplo, porcentaje de la población joven entre 17 y 18 años que concluye la educación secundaria, es un dato importante. Al 2018 hablábamos del 74.5%, que era la línea base. El logro esperado al año 2022 era 80.5% y estábamos en 79.5%. Interesante, estábamos cerca, se puede decir que se alcanzaba la meta, pero hay otros que empiezan a caer producto de la pandemia. Por ejemplo,
la tasa de empleo formal de la población ocupada entre 15 y 29 años. La línea base, según el ENAJO, es 21.9% al 2018. Al 2022 se esperaba un crecimiento a un 24.7% y se evidencia al cierre del 2022 un 19.2%, un retroceso. Y así, muchos indicadores como este empiezan a caer producto de la pandemia. En una situación de post-pandemia nos obliga como instituciones públicas a trabajar de manera articulada, brindando el soporte y la asistencia no solamente a los gobiernos regionales y locales, sino articulados al sector, ¿no? Cada uno que tenga su temática, en este caso hablamos del Ministerio del Trabajo. Siguiendo con la exposición, el sector público ha venido trabajando en temas de juventudes, ha venido buscando apoyar en diferentes iniciativas para poder implementar. Como tal, vemos al Ministerio de Educación trabajando con los DEVAS, en construyendo alternativas, vemos estrategias de promoción del empleo juvenil, vemos atenciones integrales para la juventud. Y sin embargo, les digo, no es suficiente. Necesitamos territorializar la política, necesitamos que los territorios, gobiernos regionales y gobiernos locales apropien las necesidades de los jóvenes para poder implementarlo. ¿Cómo buscamos alcanzar esto? Voy a dar unos pasos ahora que ya me han dado los tiempos. Y llego a este punto, que son los avances de la territorialización. En sacar adelante esta política, vemos que trabajar con gobiernos regionales se vuelve vital. En este momento, la voluntad política de los gobiernos regionales demuestran en Pasco, Piura y Cajamarca intenciones de sacar adelante políticas regionales en juventud. Políticas en donde las necesidades de los jóvenes son puestas en agenda, en donde hay participación ciudadana con mucha atención de las juventudes y donde se puedan ir trabajando instrumentos que se articulen a los instrumentos de gestión de estas instituciones públicas. ¿Por qué es necesario eso? Porque sabemos que sin presupuesto nada se mueve. Y el poder articular las políticas regionales a los instrumentos de gestión van a alcanzar que se puedan financiar. Pero no es suficiente. Dentro de esta articulación es necesario seguir bajando a los gobiernos provinciales y a los gobiernos locales, municipalidades provinciales, municipalidades locales. ¿Cómo? A través de seguimos trabajando con políticas públicas. Desarrollar espacios para los jóvenes se vuelve importante. ¿Qué piden los jóvenes? La territorialización evidencia de que las diferentes ventajas facilita que jóvenes puedan incluirse laboralmente en ciertos temas. Hay motores que desarrollan la acuicultura, hay motores que desarrollan actividades productivas en educación, actividades productivas en calzado, actividades productivas que pueden promover que los jóvenes no solamente sean educados, algunos de ellos no solamente buscan la educación terciaria, universitaria, sino educación productiva, técnica, que les permita incluirse laboralmente. Y hoy también buscan ser emprendedores que puedan sacar adelante negocios que les permita generar esta inclusión social. Ya se mencionaron los porcentajes de los ninis, pero ahora ya ni siquiera hablamos de los ninis, sino de los que no estudian, no trabajan ni tampoco quieren hacerlo. Eso nos lleva no solamente ya a pensar en la difusión de oportunidades, sino también en motivar a que los jóvenes se incluyan laboralmente a la economía y a sacar adelante los diferentes territorios del país. Yo a través de este espacio les agradezco la presencia y también espero que se puedan llevar esta necesidad de participación que tenemos todos como actores, porque colocar a los jóvenes en agenda no es pensar solo en nuestro presente, sino también en nuestro futuro y viceversa. Los jóvenes no solo son el futuro, sino también son el presente que tenemos que sacar adelante. Muchísimas gracias. Bueno, el señor Dante Carbonica se debe retirar, son múltiples funciones. No sé, una fotografía oficial antes de que se despida, me indica.
retomar el evento. Continuando con las presentaciones, tenemos ahora a alguien de la casa, al profesor José Tavera Columna, quien es profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y es PhD en Economía. Él va a presentarnos ahora uno de sus trabajos minis, un análisis acerca de las opciones de política económica. Adelante, Pepe, tienes entre 10 y 15 minutos. Listo. Bueno, muchas gracias. Gracias al decano por la invitación. Básicamente inmerecida, pero bueno. Tengo un esquema que lo había preparado pensando en 15 minutos. Creo que, dado lo que han comentado, creo que sería repetitivo en algunas partes. Entonces voy a pasar rápidamente a digamos, los puntos que pretendía tocar. En realidad, el punto fundamental que quisiera discutir es que en todas las políticas que he escuchado que se están pretendiendo realizar, el tema de la digitalización y la inteligencia artificial no han sido mencionados. Entonces, los datos, las proyecciones, yo creo que me temo que van a sufrir un importante cambio. ¿Okay? En el mundo se está discutiendo fuertemente el tema de la digitalización, que básicamente lo interpreto como el cambio de plataformas donde se realizan transacciones económicas, pasando del paradigma que era la plataforma física, un ejemplo podría ser Plaza San Miguel, a digamos, otro paradigma que se está desarrollando y ya está tomando mucha fuerza, que es las plataformas digitales. Facebook es un ejemplo, Amazon es otro ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces eso conlleva una serie de aspectos que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, la forma como vamos a educar, la forma como vamos a informar, digamos, el tipo de educación que tendríamos que darle a nuestros niños. Estoy hablando de nuestros niños. En realidad, en la universidad estamos discutiendo estos temas y creo que muchos de mis colegas consideran de que es parte de la tarea de la universidad, pero yo creo que el mayor esfuerzo recae digamos, en las partes iniciales, en las etapas iniciales de la educación. Y ahí es donde el Ministerio de Educación tiene un rol fundamental. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que quiero ahora seguir con el esquema es el bono, ¿no? El bono demográfico. Ya creo que se ha explicado, ¿no? El bono aparece como una oportunidad, ¿no? En el sentido de que la composición de la población económicamente activa cambia y eso lleva hacia unas posibilidades digamos, de incremento de producción con las consecuentes, digamos, cambios en otras variables, ¿no? Entonces, podríamos hablar. Este es un gráfico que lo redacté ayer. Básicamente el bono significa que hay una expansión de la frontera de posibilidades de producción. Es exógeno, es porque cambió la composición. ¿Ok? No hubo algún cambio, digamos, tecnológico que lo explique, simplemente la composición de la población cambió. ¿Ok? Normalmente, digamos, como un factor del crecimiento económico, se toma el tema del tamaño de la población. Pero acá es un cambio en la composición y de ahí su nombre, es un bono.
es un bono demográfico, ¿no? Siguiente. Nosotros, digamos, con dos colegas más que están en el extranjero, mi colega Tilsa Oré, que es profesora en la Universidad de Rice, en Texas, y Ramiro Málaga, que es consultor en el Banco Mundial, hicimos un trabajo acerca de los ninis, ¿ok? Y entonces ahí el aspecto fundamental que nosotros trabajamos no es tanto medir el tamaño de los ninis, sino su descomposición. O sea, partíamos del hecho de que en realidad el nini como, digamos, como unidad conceptual, digamos, escondía varios aspectos que había que rescatar, que había que definir. ¿Por qué? Porque de esa manera también se podría, digamos, diseñar mejores políticas. ¿Ok? Entonces, existen varias razones por las cuales digamos, la categoría Nini, digamos, es demasiado gruesa, ¿no? Porque no solamente incluye todos los jóvenes que no estudian y que no participan en un trabajo remunerado, y por lo tanto se incluyen muchos jóvenes que tal vez no estudian porque no pueden hacerlo, probablemente por barreras económicas o de otro tipo. Entonces eso obviamente llama digamos, a ver qué aspecto de política económica habría que diseñar para ese tipo. Por favor, sí. Luego también en el análisis de la definición, podrían existir jóvenes que están trabajando en actividades no remuneradas, como las domésticas, o ayudando en alguna tarea no remunerada también. A ver, por ejemplo, ahí, ¿qué tipo de, digamos, de política habría que diseñar para, digamos, permitir a ese subcomponente de la población, digamos, pueda, digamos, acudir al mercado laboral? ¿Ok? También estaba en el caso, también discutimos el caso de los jóvenes adultos, esto es los de 25 a 29 años, que podrían no trabajar ni estudiar por estar sobrecalificados. Ahí también hay otro tema. O sea, el tipo de educación que nosotros brindamos. Y ahí hay un problema, yo diría grave, ¿no? Porque muchas veces, y digamos, si lo ponemos en el contexto de lo que estoy indicando de la digitalización y la inteligencia artificial, hay muchas carreras que van a dejar de ser demandadas. O sea, la ley de la vida, o sea, bueno, la ley que proviene de estos cambios tecnológicos que se están dando. Entonces, este problema, particularmente cuando nosotros diseñamos esta investigación, lo encontramos que era particularmente agudo en el caso de España. Siguiente. Y finalmente existen características más personales, como la falta de habilidades para relacionarse socialmente, el aislamiento, la depresión, entonces que podrían ser factores que contribuyen a no participar en actividades laborales ni de educación o capacitación. Ese vendría a ser, digamos, el núcleo más duro, más complicado, que por ejemplo la digitalización, el uso de plataformas digitales podría contribuir a que se exacerbe ese factor. Siguiente. Bueno, entonces la idea era distinguir dentro del subgrupo de jóvenes Nini a un subgrupo más particular que está conformado por jóvenes que no solamente no trabajan ni estudian, sino que no tienen ningún deseo de participar. ¿Ok? A ver. Siguiente. Entonces, distinguimos tres tipos de Nini: tipo 1, tipo 2, tipo 3. El tipo 1, jóvenes que no estudian ni trabajan ni se capacitan.
pero están buscando activamente trabajo, que son los típicos jóvenes desempleados. Luego está el tipo 2, jóvenes que no estudian ni trabajan, tampoco buscan trabajo activamente, pero desean trabajar. Y el tipo 3, jóvenes que no estudian ni trabajan y no quieren trabajar, son los jóvenes inactivos. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, nosotros lo que hicimos fue diseñar un modelo probabilístico para encontrar qué factores son los que contribuyen más a que, los jóvenes sean ninis. ¿Ok? Entonces, en este caso, el bono demográfico en este contexto no lo podríamos estar aprovechando por nuestra falta de políticas, o sea, reconozcamos, o sea, tenemos un estado débil, ¿no? Y por factores exógenos, que es lo que he estado indicando, ¿no? Digitalización e inteligencia artificial. Siguiente. Bueno, de acá, de estos dos estudios que hicimos, el resultado más importante y que es coincidente con los resultados del INEI es que alrededor del 74-75% de los ninis son mujeres. Entonces, ahí está, habría que concentrar el interés. Dale. Siguiente. Bueno, hay los factores que ya conocemos, ¿no? La contribución de las mujeres a la economía familiar, ¿no? Y bueno, hay otros factores que, aumentan la probabilidad. Si ustedes, los invito a que lean los dos artículos para que vean cuáles son los factores que determinamos que contribuyen a la probabilidad de desarrollo. Dale. Siguiente. Bueno, encontramos una alta prevalencia de jóvenes con educación básica completa en el grupo NINI, y eso nos indicaría un problema vocacional, y entonces existían problemas para identificar sus intereses profesionales. Y de alguna manera, uno cuando conversa con los estudiantes puede encontrar alguno de esos problemas, ¿no? Bueno, pasemos, porque ya estoy ya contra la hora ya. Esto es básicamente lo que, de alguna manera, desagregamos los tipos de NINI, y vean, el tipo 3, por lo menos hasta 2013, era el que tenía la mayor participación. ¿Sale? Y bueno, ¿qué implicancias de política? Eso se desprende del modelo que hicimos, ¿no? Hay todos esos factores, o sea, todas las variables exógenas que explican la probabilidad de Sarrini pueden ser considerados como variables susceptibles de ser, variables de política económica. Dale. Siguiente. Siguiente. Y bueno, brevemente, ¿cómo lo hacen en otras economías? Bueno, la experiencia que he recogido de Europa, hay temas de educación vocacional, uso de garantías juveniles, iniciativas de reintegración, ¿vale? En Japón, eso se ve en Europa, particularmente en Alemania. En Japón mejoraron la educación vocacional, ¿no? Y también tuvieron iniciativas de pasantías. En otros países hay, también incentivos fiscales, ¿no? Programas de capacitación específicos, ¿vale? Y bueno, para terminar, hay estudios, particularmente de Taron Acemoglu y David Author, que indican que la consecuencia de la inteligencia artificial sobre el mercado laboral va a ser, en muchos casos, van a reducir el empleo, definitivamente, y eso también va a implicar un cambio en la matriz laboral.
Entonces, creo que eso es lo que debemos tener en cuenta, y las proyecciones que hemos hecho, creo que deberíamos revisar. Con esto me despido y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. A continuación tendremos entonces ahora al señor Henry Aguilera Rodríguez, quien es el director general de Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio del MIM, y nos va a presentar la ponencia Familias en el Perú y su incidencia en los desafíos sociodemográficos. Sí, gracias, muy buenas tardes con todos y todas. Gracias por permitirnos este espacio para poder informar y dar a conocer sobre todo lo que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables viene realizando en materia de trabajo con familias en el contexto de los desafíos sociodemográficos y en el marco de este importante reto que se viene desarrollando. Parto por señalar que lo que voy a tratar un poco es de enfocar los desafíos que implican desafíos sociodemográficos en el marco de las labores que desarrollamos el Ministerio como ente rector en materia de familia, y también un poco vincular a las acciones que realizamos en mi condición de director general de Niñas, Niños y Adolescentes, vinculado justamente al trabajo que realizamos en el marco de la implementación de la Política Nacional Multisectorial para Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene un periodo de vigencia en 2030, y lo que voy a tratar un poco es de enlazar cómo todos estos elementos confluyen en un trabajo de familias vinculado justamente a los desafíos sociodemográficos que se nos han pedido exponer el día de hoy. Partiría señalando, ya lo he mencionado, pero quisiera ahondar que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, es el anterior todavía, pero está bien, no hay problema, ejerce la rectoría en el marco de un decreto legislativo que es el 1408, en materia de promoción y protección de las familias, ¿no? En dicho propósito, el Ministerio de la Mujer y por las Poblaciones Vulnerables establece la normativa vigente, coordina, dirige, supervisa, realiza el seguimiento y evalúa todas las políticas, planes, programas, proyectos y servicios vinculados a las acciones de fortalecimiento y promoción de las familias en el país. Esto, como lo mencionaba, queda establecido en el decreto legislativo 1408, que establece el fortalecimiento de las familias y encarga este rol rector al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Los desafíos sociodemográficos es lo que vamos a empezar a señalar en este momento, y quisiera partir porque reconozcamos estos primeros factores sociodemográficos de la familia. El primero, ya lo ha mencionado el jefe del INEI, creo que ha sido él como experto en el tema, ha ahondado mucho en esto, pero hay una reconfiguración de las dinámicas familiares en torno a las edades de vida, y tenemos, ya también lo ha señalado, menos nacimientos y mayor longevidad de las personas, lo que incide en las relaciones entre las generaciones. Esto me parece importante por reconocer antes de hablar de los desafíos sociodemográficos. Asimismo, las relaciones familiares y tipos de familia vienen cambiando aceleradamente, estableciendo transformaciones que generan dinámicas que son, a la luz de lo que todos podemos ver, muy heterogéneas por la diversidad de los niveles socioeconómicos y zonas del país. Me parece importante partir por señalar esto antes de empezar a señalar cuáles son los desafíos sociodemográficos propiamente. La siguiente, por favor, si me apoyan. Aquí lo que hemos querido buscar y presentarles es básicamente lo que establece el CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que señala estos desafíos y que en el Perú, al igual que en muchos otros países, se desempeñan un papel fundamental a nivel de desafíos sociodemográficos que enfrentamos, sobre todo desde el Estado y desde nuestra condición del rol rector en la materia para poder trabajar en materia de familias. El tamaño de la familia, ya se ha señalado, sabemos que la tasa de fecundidad ha disminuido en las últimas décadas, pero todavía consideramos, y se reconoce de también lo que podemos ver en la cotidianidad, hay una variabilidad significativa en el tamaño de la familia de diferentes regiones del país y entre grupos socioeconómicos. Las familias numerosas, reconocemos, pueden enfrentar desafíos adicionales en términos de acceso a recursos, educación y atención médica. En materia de educación como desafío sociodemográfico, sabemos también, y es importante recalcar, que la educación que los niños reciben en el país, en el Perú, en nuestro país, puede estar influenciada por un nivel de educación.
y el involucramiento de los padres en este proceso de desarrollo educativo es importante, porque sabemos que esto también les permite mejores condiciones de desarrollo y es un elemento fundamental, por ejemplo, para salir de la pobreza y para poder generar mejores condiciones de vida entre los miembros de la familia. La salud y la nutrición es otro desafío sociodemográfico, pues las decisiones que las familias mismas toman en torno a las prácticas saludables, nutrición, tienen un impacto directo en la salud de niñas, niños y adolescentes que permiten en algunos aspectos a este grupo poblacional superar condiciones de pobreza o desigualdad, y la forma como la familia afronta los desafíos de salud y nutrición es un aspecto fundamental para este grupo poblacional, de manera concreta en niñas y adolescentes. La pobreza como tal sabemos que es un importante desafío sociodemográfico que tenemos que considerar, pues conocido es que las familias que están en situación de pobreza enfrentan una dificultad mayor en la satisfacción de sus necesidades básicas y para poder justamente salir del círculo de la pobreza que les permita tener un bienestar general. Estas condiciones de pobreza en las familias pueden generar justamente esta pobreza y desigualdad. La violencia como tal es un aspecto importante que trabajamos también desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y de manera transversal, no solamente a nivel de la que puede afectar a niñas, niños y adolescentes, sino también la que afecta a personas adultas mayores, personas con discapacidad. Son preocupaciones concretas que el Estado peruano tiene y que corresponden a nuestra realidad peruana, pues estas dinámicas pueden influir en la perpetuación de estereotipos y también sobre todo en la tolerancia que la sociedad peruana y el país puede tener hacia las situaciones de violencia, como es normalizar situaciones que se generan y que pueden justamente vincular. ¿Me quedan 3 minutos? Uy, perdón. Y finalmente, el último aspecto es la migración, que también ha mencionado muy bien el jefe del INEI, que es una situación que hemos podido todos apreciar, sobre todo a partir del año 2018, con la migración que se produjo del hermano país de Venezuela, que ha generado efectivamente y que viene generando un desafío sociodemográfico para el país y que por todos nosotros es palpable, además del desplazamiento interno, la migración interna que muy bien ha señalado. En vista del tiempo, solo quiero darles algunas cifras en torno a los desafíos que hemos identificado, algunas cifras claras respecto a lo que implican estos desafíos. En el tamaño de la familia, aquí nosotros queríamos señalar que justamente de acuerdo al INEI, el 2022, la población peruana alcanzó 33 millones y el número de niños, en el año 2021 el tamaño promedio de un hogar peruano era de 3.4 miembros y en el año 1997 era de 4.7 miembros. Ahí podemos ver cómo el porcentaje de tamaño promedio de un hogar se ha disminuido en casi 1.3%, lo que nos muestra un poco la magnitud del cambio en el tamaño de las familias en el tiempo. Respecto a la educación, aquí también teníamos unas cifras que queríamos mostrarles, que si bien es cierto se ha dado una tasa de asistencia escolar en incremento que ha aumentado 27.9 puntos porcentuales y la de educación secundaria 21.5 porcentuales. En la educación primaria también creció el año 2021 en 0.2 porcentuales, pero sin embargo sabemos que la educación termina por ser un desafío en el país y sobre todo a nivel de la que se brinda a niñas, niños y adolescentes y toda la etapa escolar como tal. La salud y nutrición, aquí queríamos mencionarles como datos básicos que el 81.3% de peruanos y peruanas cuentan con acceso al seguro integral de salud. Si bien es cierto, es también un número considerable, hay una brecha de 18.7% de peruanos y peruanas que no han accedido a ese servicio, aun cuando el seguro integral de salud sabemos es universal. La pobreza, como ya podemos también señalar, aquí en el siguiente por favor, ahí está. La pobreza monetaria afectó al 25.9% de la población en el año 2021 y son cifras que efectivamente no son palpables. Quiero avanzar un poco aquí a la siguiente, por favor. En el tema de violencia es un aspecto primordial que venimos trabajando en materia de niñez, adolescencia y también la violencia que se vive al interior de las familias. Esto no quiere decir que no consideremos la violencia que también se sufre a nivel de las personas adultas mayores y las personas con discapacidad, que son también grupos vulnerables hacia los que el Ministerio de la Mujer también tiene un trabajo
primordial en el marco de las poblaciones vulnerables y del despacho viceministerial de poblaciones vulnerables, que es la instancia que trabaja estos aspectos. Resaltar en el segundo párrafo, en la segunda gráfica, más allá de las cifras que tenemos acá, que son las que el INEI ya nos ha mostrado, los centros de emergencia mujer solo en el presente año han atendido 96.202 casos, solo en el periodo de enero a julio, en los cuales el 85% son víctimas mujeres, el 14% son varones. Los grupos comprendidos de 18 a 59 años es el grupo más vulnerable, seguido del grupo de niñas, niños y adolescentes, y posteriormente del caso de personas adultas mayores. Poco más del 43% del total de los casos son por violencia psicológica, seguida de violencia física con un 38.6%, sin embargo, es también preocupante que la violencia sexual cuenta con un 17.178 casos, que representa el 18%. Conocido es que la situación de violencia que afecta principalmente a niñas, niños y adolescentes, y sobre todo a niñas y adolescentes mujeres, es una situación preocupante que perpetúa este ciclo de desigualdad, de violencia, de normalizar las situaciones que afectan, a las cuales el Ministerio viene prestando especial importancia y que constituyen, como bien hemos señalado, un desafío sociodemográfico en el marco de la exposición y del tema que vemos referido a familia. El Ministerio de la Mujer, la siguiente por favor, viene trabajando, la migración, que ya habíamos señalado, disculpen, ahí también se me estaba yendo este dato, ya también nos ha señalado el jefe del INEI que el Perú ha sido el segundo país receptor de migración del hermano país de Venezuela. Eso también no quita los fenómenos de desplazamiento que se produjeron desde mediados del siglo pasado, la migración interna de la ciudad al campo, a las regiones de la selva, y también la que se sigue dando ahora entre ciudades del país. Yo solo quiero mencionar lo que viene realizando el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables como ente rector en el marco del decreto legislativo que establece la Ley de Fortalecimiento a las Familias, que buscamos el desarrollo integral de todos los integrantes de la familia como primer espacio de transmisión de afecto, seguridad, orientación, formación, educación y valores esenciales para el desarrollo integral de cada uno de sus miembros, como seres humanos libres, felices, capaces de ejercer plenamente sus derechos. Asimismo, estas funciones revisten especial importancia en el marco de la transición demográfica que atravesamos y que genera mayor presencia de familias existentes que contemplan diferentes generaciones y las conformadas por personas adultas mayores. Toda vez que, si bien, como ya ha señalado también el jefe del INEI, la esperanza de vida de las personas después de 60 años no corresponde a la esperanza de vida saludable, por lo que cada vez son más necesarios los servicios de cuidado, con especial énfasis en personas adultas mayores, personas con discapacidad y sobre todo niñas, niños y adolescentes. Solo para cerrar, son importantes los servicios que venimos desarrollando con Punche Familias en el marco de estas acciones de fortalecimiento a través del Servicio Integral Especializado para la Prevención de la Violencia Familiar en Familia, CIEF, que ejecuta el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar, INAVIF, y Punche Familias dentro del marco de Punche Perú, que viene ejecutando el Estado peruano, para desarrollar, implementar, hacer seguimiento, servicios especializados que articulan a los 3 niveles de gobierno para realizar acciones de fortalecimiento de la familia y sobre todo de prevención de la violencia al interior de ella misma. Esto es un poco lo que hemos querido, no quiero extenderme, habíamos colocado una lámina más referidas a la política nacional multisectorial, pero en el marco de acción que buscamos entre nuestras rectorías que tenemos en materia de población, de familia, de niñas, niños y adolescentes, resaltar el rol de la familia como espacio fundamental, como espacio en el cual la intervención del Estado genera distintas acciones, entre ellas la lucha contra la violencia, sobre todo hacia niñas, niños y adolescentes, sin descuidar los demás grupos poblacionales, pero que nos permiten poder abordar uno de los desafíos como tal. Eso ha sido por mi parte, gracias, disculpen la extensión y a disposición de cualquier consulta. Gracias. Continuamos ahora con Andrés Latorre Zúñiga, quien él es economista de la Dirección de Población del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Él nos va a presentar su ponencia Política Nacional de Población y Bono Demográfico. Muy buenas tardes. Bueno, en
primer lugar quiero agradecer la importancia que están dando el tema de población, específicamente el bono demográfico, gracias al profesor Aramburu, con el cual siempre hemos venido trabajando desde hace varias décadas, la apertura también para este auditorio, ¿no? Y nosotros bastante contentos porque es un tema que, como le digo, se viene trabajando de varias décadas en el país, ¿no? El tema de población, y desde hace más o menos un par de ellas con mayor fuerza lo que es el aprovechamiento del bono demográfico, ¿no? Un poco lo que voy a comentar hoy día es sobre la ley de la política nacional de población, ¿no? O sea, algunos de acá sí saben que existe una ley, ¿no? No es muy conocida, no es muy popular, pero es una ley que es del año 1985. Entonces vamos a ver un poco de qué trata esta ley, ¿no? Muy rápidamente. Bueno, la ley tiene un objeto, ¿no? El cual es prácticamente un objeto que está relacionado con la planificación y relacionando todo lo que es la demografía, ¿no? Con la gestión del desarrollo. ¿Cómo es que se orientaba este recurso? El recurso humano que es medido a través de las poblaciones, para ver cómo es que es la mejor manera, viendo su estructura, ¿no? Su crecimiento, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la dinámica y su posición en el territorio, y vincularlo con las ventajas que ofrece el país a nivel de suelo, a nivel territorial. Como supondrán, esta es un gran avance a nivel región, ya que solo 2 países cuentan con ley, ¿no? México y Perú. Entonces, esta ley, que fue aprobada con el decreto legislativo número 346, bueno, también tiene 4 objetivos, ¿no? Que están relacionados con lo que es la promoción de una equilibrada y armónica relación entre crecimiento y estructura de la población, ¿no? Y su distribución en territorio. Otro objetivo relacionado con lo que es salud sexual y reproductiva, segundo. El tercero, lo que tiene que ver con lo que es la salud en sí de la población, especialmente de la población infantil y también de las madres, ¿no? Las mujeres son las que se reproducen, ¿no? Son las que conciben y pueden reproducir, y ahí como ya se mencionó en presentaciones anteriores, ha habido cambios importantes en la tasa global de fecundidad, ¿no? que mide la cantidad de hijos e hijas que tiene una mujer en edad fértil. El cuarto objetivo está relacionado con cómo es que se aprovecha de mejor manera la distribución de la población en el territorio. Aquí vemos algunos 6 artículos que están relacionados con lo que es bono demográfico. En ese entonces no existía, ¿no?, la definición como tal de bono demográfico en el año 85, pero sí la ley contemplaba ciertos, ¿no?, cambios en la población que ahora comprenden dentro de la definición de bono demográfico. Entonces es muy importante tener en cuenta que la ley, a pesar de ser bastante antigua, ya tenía en cuenta eso, ¿no? ¿Cómo hemos venido avanzando nosotros a través del tiempo en lo que es el tema de población y el aprovechamiento de bono demográfico? Hemos tenido un programa regional de población en el país, ¿no?, décadas pasadas, 2 planes nacionales, ¿no? El último fue del año 2010-2014, ¿no?, y 17 programas regionales de población. 17 gobiernos regionales tenían un objetivo de aprovechamiento del bono demográfico. Y ustedes ahí ven que van desde el año 2011 y actualmente quedan vigentes 2 programas regionales de población. Uno que está a cargo de el Gobierno Regional de la Libertad, tiene un periodo hasta el año 2025, el más reciente, y otro que es el Gobierno Regional Metropolitano de Lima, ¿no?, que tenemos aquí afortunadamente funcionarios representando a ese Gobierno Regional, y que dentro de ese programa regional de población, uno de sus objetivos, que son 2 nada más, uno está relacionado con el aprovechamiento del bono demográfico. Y hay avances al respecto, ¿no? Avances en el tema de educación, avances en el tema de salud, y también lo que está relacionado con la población adulta mayor, ¿no?
aquí algunos, bueno, en la gráfica no sé si se logra apreciar, pero lo que estamos mostrando acá es cómo los departamentos se configuran de una manera distinta, ¿no? En cuanto al avance de la transición demográfica. Vemos que ya a nivel país estamos en el estadio avanzado de lo que es la transición demográfica, ¿no? Que más o menos conlleva a que estamos en una población estable, pero que ya con un comienzo del proceso de envejecimiento. Y algunos departamentos ya se encuentran en el estadio avanzado, ¿no? Y ahí destacan Callao, ¿no? Que tienen, es decir, que en esos departamentos, o en este caso en la provincia constitucional, hay un crecimiento acelerado de la población en edades altas, ¿no? mayores de 80 años. Porque ahí vemos ahí los ejes están cruzados por una tasa de fecundidad de 2.2, ¿no? Y una esperanza de vida de 77 años, ¿no? 0.7. Entonces, demografía se habla que cuando hay una tasa global de fecundidad de 2.1, o sea, 2.1 hijas por mujer, ¿no? El crecimiento llega como un límite, ¿no? Por debajo de esa tasa global de fecundidad empieza a decrecer la población, sin el factor migración, por si acaso, ¿no? Y por encima se tiene un crecimiento un poco más acelerado. Acá lo que estamos viendo en esta gráfica es como una estimación de los años 23 a 25, cómo es que existe bono demográfico en todos los departamentos. Bueno, existe bono demográfico, no sé si se dijo, cuando el 55% de la población total, ¿no? Supera está en edades productivas, ¿no? 55% o más, ¿no? Entonces aquí vemos que en el país todos los departamentos tienen más de 60. Estamos en un periodo de bono demográfico, ¿no? Pero se ve que algunos departamentos ya como Lambayeque, Arequipa, ¿no? Lima Metropolitana, Callao y Moquegua ya han tenido, o sea, su bono demográfico está decreciendo, porque ha habido al 2025, esto es un proyecto al 2025, vemos que van a tener menos bono demográfico que el año 2023. Entonces ya se había hablado en la primera presentación del jefe de INEI que era una cuestión temporal lo del bono. Entonces aquí vemos que algunos departamentos ya se están pasando eso, ¿no? Está disminuyendo, pero como le digo, tiene que ser menos del 55%, ¿no? O sea, tenemos todavía chance, pero ya se va viendo una tendencia. Por sexo, aquí vemos que hay 3 departamentos que tienen población en edad de trabajar mayor que femenina, mayor que la masculina, ¿no? Que son Lambayeque, Arequipa y Lima Metropolitana. Esto es al año 2023. En cuanto a la población demográficamente independiente, vemos que hay algunos departamentos como Moquegua, Madre de Dios, Tumbes, que tienen una relación bastante pequeña, pero en cambio hay otros donde la diferencia es bastante alta, ¿no? Los que están pegados para el lado derecho, ¿sí? Ahí vemos que hay distintas maneras demográficamente, ¿no? Distintas características de poder aprovechar el bono demográfico. Algunos datos relevantes, bueno, aquí ya por el tiempo las estadísticas ya se mencionaron, pero quería mencionar más bien otros aspectos, ¿no? Como es el que dentro de el trabajo que realiza la edición de población hace estudios, ¿no? Investigaciones, y la mayoría de información que se ha planteado acá por parte del INEI y otras instancias que producen datos son tomados en cuenta, ¿no? También lo que es la reconfiguración de las nuevas características de la población joven, más que todo en edad de trabajar, grandes avances en lo que es el tema de educación. Por ejemplo, ¿no? Hasta hace pocos años uno no pensaba que la oferta de capacitación a nivel superior en algunas carreras era totalmente distinta. Por ejemplo, cuando yo estudié, ¿no? Ahora están usando, más bien están promoviendo el uso de la tecnología, que al final de cuentas es lo que marca el cambio en los procesos que se van dando, ¿no? También la parte cultural. Entonces es importante recalcar eso, ¿no? Y
Y por último, quería mencionar que también en el SEON se ha hecho un intento de medición del aprovechamiento del bono demográfico. Hay un precedente, creo que uno lo hizo el BCR y el otro también el profesor Ciro Martínez. En la elección se ha hecho y es un poco difícil porque, como ustedes ven, es multifactorial y al hacer los modelos un poco que se complica la situación, pero a nivel unifactorial se ven grandes avances numéricos en los tres factores que se destacan generalmente en la medición del aprovechamiento del bono demográfico, ¿no? Que son el trabajo o empleo, la productividad y lo que es los avances en la transición demográfica, ¿no? Entonces, para cualquiera de nuestros contactos o mayor desarrollo de información, tienen ahí los correos, los teléfonos, gustosamente vamos a poder resolver alguna duda o algún requerimiento de información. Muchas gracias. Gracias, señor. Voy a invitar al profesor Tavera y al señor Mondragón a la mesa, por favor. Y voy a invitar a Luis Edgardo Vázquez y a Rosana Daquía que nos acompañen en la mesa, por favor. El último expositor se puede quedar. Si desea, se puede quedar. Sí. Bueno. Bueno, vamos a tener ahora, continuando con el programa, la presentación de Luis Edgardo Vázquez Sánchez. Él es director de promoción de empleo y autoempleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Él nos va a hablar sobre políticas y programas laborales para jóvenes. Tiene la lista, señor Vázquez. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la organización. El saludo del ministro Daniel Maurate y del viceministro Jesús Valdeón. Rápidamente, para ir a los temas que nos convocan. Yo comenzaré con una anécdota. Yo tengo algunos años ya en el Ministerio de Trabajo y apenas empecé, yo quería promover el empleo de las personas con discapacidad, el empleo de las personas transexuales, y en algún momento converso con un viceministro de la época y le planteo la necesidad de iniciar ese tipo de intervenciones, ¿no? Y el viceministro me dijo algo así como que, Luis, tenemos pocos recursos y tenemos que invertir en los jóvenes, básicamente por el bono demográfico. Yo lo entendí en ese momento, en realidad que estaba más interesado en promover otras políticas, pero claro, es evidente que el tema del bono demográfico compromete la política pública de promoción del empleo desde hace muchos años, y eso es precisamente lo que quería presentarles. El Ministerio de Trabajo, si hay algún tema que ha venido promoviendo, digamos, de manera continua, es el empleo de la población juvenil. Rápidamente, siguiente, por favor. Siguiente. Tenemos aproximadamente una población de edad de trabajar de jóvenes de 8 millones, ¿no? 5 millones aproximadamente población económicamente activa, 3 millones de población económicamente inactiva. Ya José lo ha mencionado, toda la problemática respecto a los inactivos, ¿no? Los ninis, que en realidad en términos numéricos suponen el desempleo oculto, más de 100.000, y la PEA desocupada, ¿no? los jóvenes desempleados, casi 500.000. Los inactivos plenos, efectivamente los que no buscan, no tienen, ni están interesados, son aproximadamente 3 millones, pero evidentemente supone una investigación más profunda, como ya lo ha advertido José. Yo quería presentarles aquí dos problemas centrales en el empleo de los jóvenes, y estamos hablando de aproximadamente 5 millones. Siguiente, por favor. Es el problema del desempleo y el problema del empleo informal. En el tema del desempleo, la tasa de desempleo juvenil ha aumentado considerablemente en los últimos años, especialmente en el 2019 teníamos 8.4, al 2020, efectivamente con la pandemia subió a 13.1, y aunque se ha ido recuperando, ¿no es cierto?, todavía representa casi 3 veces lo que es el desempleo de las personas adultas. Un primer pantallazo. Un segundo
que tiene que ver con la informalidad. La informalidad de las personas adultas es, de la informalidad laboral es de 71%, en promedio la de los jóvenes es 80%, y si uno lo desagrega por edad, entre la informalidad de los jóvenes de 18 a 24 años alcanza el 85%. Es un problema serio, ¿no? Porque nos está diciendo que los jóvenes de 18 a 24 que inician su trayectoria laboral la están iniciando en una experiencia de empleo informal, ¿no? Esa es una situación que debemos cambiar. Siguiente, por favor. Esto se expresa además, muestra que cómo las altas tasas de informalidad vienen acompañadas también con brechas de ingresos, ya sea por género, por nivel educativo, por discapacidad. En la imagen, en la parte superior derecha de ustedes, pueden ver el ingreso laboral promedio por nivel educativo y pueden ver las brechas, ¿no? Sobre todo en los jóvenes de superior completa, quienes están en un empleo formal tienen un ingreso promedio de 2.513 soles, quienes están en un empleo informal tienen 1.392, es la brecha más grande que se advierte, ¿no? Luego también pasa con la superior no universitaria y la superior no universitaria completa. Si lo vemos por categorías, por género, ¿no es cierto?, también se nota una brecha considerable en el caso del empleo formal de los hombres y de las mujeres, y también, si lo enfocamos desde la perspectiva de los jóvenes con discapacidad, ¿no?, también podemos notar de que hay diferencias salariales entre el joven que está con discapacidad, que está empleado en el empleo informal con un empleo formal, ¿no? Siguiente. Otra problemática vinculada con los jóvenes es la adecuación ocupacional. La tasa de inadecuación ocupacional ha llegado a 66.5%, es decir, que 7 de cada 10 jóvenes están experimentando un desencuentro entre su nivel educativo culminado y la ocupación en la cual se desempeña. Si esto lo llevamos inclusive ya a la evaluación de los índices de trabajo decente, que es un índice un poco más desarrollado en función de la Política Nacional de Empleo Decente, solamente tenemos que 1 de cada 10 jóvenes tienen empleo decente. ¿Sí? En resumen, la problemática es esta. Tenemos altas tasas de desempleo juvenil, alta tasa de informalidad de jóvenes ocupados, inadecuación ocupacional, con una problemática transversal que es la alta rotación laboral de los jóvenes, ¿no? Y ahí tienen ustedes, en todo caso es una información que queda para ustedes, todas las causas que explican cada una de estas problemáticas, adicionalmente aquellas que promueven la inactividad de los jóvenes, que como digo ya se ha revisado. Entonces rápidamente les contaré lo que hace el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. El Ministerio tiene una política nacional de promoción, nacional de empleo decente, que se aprobó en el 2021. Esta política nacional, siguiente por favor, tiene 6 objetivos prioritarios. Uno de ellos tiene que ver con incrementar las competencias laborales de la población en edad de trabajar. Y dentro de este objetivo prioritario hay un lineamiento específico dirigido a asegurar el desarrollo de competencias laborales y la adquisición de experiencia laboral por parte de los jóvenes. Entonces el Ministerio tiene básicamente 4 tipos de acciones para afrontar el reto del empleo juvenil. Acciones de orientación, acciones dirigidas a mejorar la oferta laboral, 2 acciones de orientación y acciones de capacitación y certificación laboral. Para vincular la oferta y la demanda laboral, acciones de intermediación laboral, y para mejorar la demanda laboral, acciones de incentivo para la contratación. Siguiente, por favor. En orientación, ustedes pueden encontrar aquí, en esta gráfica, las distintas intervenciones, servicios que el Ministerio ha venido desarrollando en los últimos años, ¿no? Tiene el servicio gratuito del SOBIO, el servicio de orientación vocacional, es un servicio dirigido a jóvenes de 16 a 24 años, ¿no?, entre cuarto y quinto de secundaria, interesados en conocer su perfil vocacional y contar con información sobre el mercado laboral y las opciones formativas que el mercado ofrece. Entre los últimos 2 años, de agosto del 2021 a julio del 2023, más de 127.000 jóvenes han sido atendidos directamente a través de ferias, visitas, charlas y atenciones individuales. Tenemos también, y próximo a presentarse, el Observatorio Laboral, que va a ser una plataforma moderna, amigable, con información también para poder
digamos, tener información sobre las opciones formativas y laborales. Tenemos el portal de información para orientar un camino formativo y profesional, que es el proyecto A Tu Futuro, que en estos 2 años ha atendido aproximadamente a 53.000 jóvenes entre 18 y 24 años y 47.000 jóvenes entre 25 y 34. Y el programa Ponte en Carrera, el portal de información Ponte en Carrera, también con la misma línea de orientación, que ha atendido a más de 24.000 jóvenes entre 18 y 24 y 21.000 jóvenes de 25 o más. El Ministerio además desarrolla una encuesta de demanda ocupacional todos los años, ¿no?, donde se entrevistan a las empresas, a más de 7.500 empresas, de más de 20 trabajadores, y que nos ofrece información, digamos, que las empresas ofrecen sobre oportunidades de empleo en el año siguiente. Tenemos en la línea 2, la línea de capacitación, siguiente por favor, programas o inclusive pilotos, ¿no es cierto?, de becas, por ejemplo, Jóvenes Bicentenario y la beca Empleabilidad Digital. En ambos se han capacitado, digamos, o se han asignado estas becas aproximadamente a más de 5.000 jóvenes. En el segundo semestre de este año se va a hacer una evaluación de impacto de ambas becas. Tenemos también un módulo de capacitación que es Capacítate, ¿no?, que es una plataforma en donde hay alianzas con fundaciones como Fundación Romero, Telefónica, Cisco, bancos de crédito, etc., ¿no?, con cursos libres y gratuitos. El Programa Nacional de la Empleabilidad, que es el programa en realidad que ha fusionado 2 programas, uno que estaba dirigido exclusivamente a jóvenes y otro que estaba dirigido a las personas adultas, el programa Jóvenes Productivos y el programa Impulsa Perú. Todos se han funcionado en el programa de empleabilidad, que también ofrece capacitación para mejorar la empleabilidad y también las competencias para el autoempleo. Y finalmente, la intermediación laboral, que es nuestro servicio de bolsa de trabajo, que hoy es una plataforma Empleos Perú. Fíjense los datos: más de 200.000 jóvenes inscritos en el 2022, más de 20.000 jóvenes intermediados y más de 13.000 jóvenes colocados. Nuestro servicio bandera, sobre todo en el tema de jóvenes, es el Certificado Único Laboral, que es este documento que acredita identidad, antecedentes policiales, experiencia laboral formal, ¿no?, antecedentes penales, judiciales, educación básica, etcétera, y que solamente en el 2022, por ejemplo, ha llegado a atender a más de 1.700.000 jóvenes. Y tenemos el servicio de asesoría para la búsqueda de empleo, ¿no es cierto?, donde se han atendido más o menos 51.000 jóvenes en este tiempo. Siguiente, estaría terminando. El siguiente, por favor. Son incentivos. Siguiente. Y para el 2024 a 2026 tenemos, en realidad, trabajando, como bien lo ha señalado también SENAFU, tenemos una estrategia de promoción de empleabilidad juvenil que precisamente quería abordar todos estos problemas que les he mencionado: el desempleo, la informalidad, la inadecuación y estos factores que promueven la inactividad, en 4 ejes de orientación, que son la mejora precisamente de todos los que he mencionado: la mejora en orientación, en intermediación, en capacitación, y desarrollar este último que se refiere a la demanda, ¿no?, generar incentivos, tanto monetarios como no monetarios, para que las empresas contraten formalmente a los jóvenes. Finalmente, entonces, lo que nos queda como retos del sector es implementar la Política Nacional de Empleo Decente de manera articulada, de tal manera que podamos, de alguna manera, incidir sobre la problemática del empleo juvenil. Necesitamos, evidentemente, mayores espacios y mecanismos para difundir esta variedad de servicios que he resumido rápidamente. Sin duda, establecer estas sinergias a nivel multisectorial para abordar esta problemática de las personas, de los jóvenes que no estudian ni trabajan ni buscan un empleo, y evidentemente seguramente fortalecer estas políticas activas que tenemos para promover el empleo de los jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para cerrar esta ronda de presentaciones tenemos a la señorita Rosana Taquía Gutiérrez. Ella es directora general de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística del Minedu. Ella nos va a presentar educación y bono demográfico.
recuerden que teníamos el tiempo limitado y el decano me ha dado una responsabilidad y ya me está mirando feo. Juro que estoy en el tiempo. Esta es una variable exógena. Escapa de control. Bueno, tenemos entonces a Rosana Taquía Gutiérrez, Educación y Bono Demográfico. Por favor. Ok, ahora sí, muchas gracias. Disculpen, me había equivocado de bueno, primero el saludo de la señora ministra y de Educación y saludando a todos los funcionarios y al público que está presente. Para cambiar la ficha de la primera ficha. La exposición que vamos a hacer es desde el enfoque de la educación superior técnico-productiva, superior tecnológica, que es la dirección a la cual a la fecha tengo a mi cargo. Y nos ha parecido muy interesante este evento porque en verdad dentro de los trabajos de la política pública que estamos realizando, lo que consideramos como bono demográfico, que ya ampliamente hasta este momento varios de nuestros anteriores participantes han señalado, tiene un impacto directamente en los diferentes niveles de educación, ¿no? En ese marco poníamos también, para empezar, un poco cómo estamos reseñando el tema de un bono demográfico, que coincido totalmente con lo que se estaba señalando antes, que tenemos que verlo como la composición poblacional que encontramos en un territorio y que ello nos va a permitir, desde la mirada de educación, el poder establecer prioridades, estrategias, verlo como oportunidades de saber trabajar con ese grupo etario que encontramos en ese espacio. Algunos datos que podemos también señalar, sumando a los que ya nos han ido mencionando, el año pasado en nuestro país tuvimos 33.3 millones de habitantes y el promedio de edad de los mismos fue de 33 años, confirmando en principio que estamos en una etapa de envejecimiento. Sin embargo, a ese comentario del envejecimiento de nuestra población sería también interesante, no tengo el dato, pero sería también interesante un poco revisar la data que puede haber en virtud de todos estos procesos de migración que existen en nuestro país, sobre todo los últimos, ¿no?, de la comunidad venezolana, que han llevado quizá esos niveles de envejecimiento no sean quizá tan altos como los que se presentan en algunos porcentajes. El año pasado también el 62.4% estaba entre los 15 y los 69 años y el 13.3% eran personas mayores de 60 años. Estos números que nos informa el INEI y que a su vez también nos ratifica que era todavía en los años 80 donde teníamos población joven, ya está en estos años revirtiéndose. Más aún con toda la problemática que se ha expuesto también anteriormente del caso de los ninis, que son todos aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan, en un 19.1% en nuestro país, donde principalmente son mujeres y muchas se encuentran en la zona urbana. La siguiente, por favor. Por tanto, el bono demográfico y sus diferentes características y datos que podemos encontrar en la misma, por supuesto, impacta en la educación, ya que va a conllevar a que tengamos nosotros como sector que ver cuáles van a ser esos perfiles, esos programas, esos planes de estudio pertinentes que debemos de brindar en ese territorio, a efectos de poder después brindar personas que estén calificadas y que puedan cumplir con todos los requisitos que hasta hace un momento también señalaba el funcionario del Ministerio de Trabajo, y logremos una inserción laboral formal. Por otro lado, también tener la data del bono demográfico nos va a ayudar también a que como sector podamos priorizar cómo distribuimos, cómo también solicitamos recursos presupuestales para poder invertir en esas capacitaciones, en esas diferentes
formaciones que van desde la básica, la técnica y la de orden superior universitaria, que los vamos a ir viendo también. A su vez también nos va a permitir trabajar de manera muy cercana con las regiones, que si bien es cierto este año las regiones tienen, tanto las regiones como los gobiernos locales y nuevas autoridades, es una labor permanente la nuestra desde el Ejecutivo con estos diferentes niveles de gobierno, y que lo estamos promocionando, haciendo desde un inicio de este año, trabajar permanentemente para poder alinear estas necesidades territoriales con lo que se requiere en el mercado laboral. En este sentido, priorizaremos y estamos trabajando en el sector la priorización de inversiones dependiendo de cuáles son las actividades productivas en ese territorio, el incrementar también la inversión social en estas diferentes modalidades que se señalaba hace un momento por el Ministerio de Trabajo, para poder tener una formación y una capacitación laboral pertinente y que sea dirigida a lo que se está requiriendo efectivamente en el mercado. Programas de estudio. Esta ficha nos muestra un poco estadísticas de los distintos tipos de servicios educativos que tiene regulado nuestro país. Están al lado izquierdo. Y poníamos al lado derecho, en color amarillo, los que hemos visto que a lo largo de los años, y que esta es data 2022 del Minedu, han ido disminuyendo. Han ido disminuyendo personas, o en este caso niños, matriculados en la educación inicial. Han ido disminuyendo personas que ingresen a la educación básica alternativa, y han ido disminuyendo también jóvenes que ingresen y quieran estudiar en los centros. Por el contrario, vamos viendo que sí está aumentando, y eso es algo bueno, concordando con lo que señalaba hace un momento en el Ministerio de Trabajo. En la educación básica especial hay un porcentaje en el que ha subido el número de matriculados, sin embargo sigue siendo bajísimo versus a todo el grupo que se necesita atender. Y en lo que es la educación superior tecnológica, pedagógica y artística, vemos que hay un incremento solamente del 11%, lo cual es bastante pobre todavía ese resultado en virtud a lo que está requiriendo nuestro país. La siguiente ficha nos señala, los estudiantes que tenemos nosotros a nivel de la educación superior tecnológica, técnica y productiva. Tenemos ahí algunos números que hemos puesto. Tengo 3 minutos. Entonces, tenemos ahí alguna data, la hemos dividido en lo público y en lo privado. Lo que podemos aquí señalar es que todavía tenemos bajos números de personas, de jóvenes, que están apostando por la educación superior tecnológica y productiva. La siguiente ficha, en esta ficha tenemos la educación superior tecnológica y productiva, tiene este abanico de oportunidades. A la derecha hemos puesto lo que implica la educación de los centros, sus características, y al otro lado están señalados lo que son los institutos y las escuelas, que entre una y otra lo que diferencia es los años de estudio, en virtud a mayor investigación que debes de realizar, quizá en el caso de las escuelas, pero que al final, la siguiente ficha por favor, eso no implica, y creo que es algo que todavía como Minedu tenemos que darle mucha fuerza a lo que implica hoy por hoy la transitabilidad, concepto que quizá no se conoce mucho, pero que implica, así como ven esa escalera, de una persona que ha terminado su educación básica, tiene la oportunidad, la persona que esté en nivel de educación básica, de seguir algunos cursos modulares de cuarto o quinto de secundaria, y poder después, cuando quiera llegar al siguiente nivel, poder convalidarlos y seguir esta carrera, este tránsito, y no quedarse en ese nivel. Una persona que terminó
cuando los perfiles técnicos y tecnológicos alcanzan una demanda del 79.6. Estas son encuestas del Ministerio de Trabajo. A su vez también solamente 3 de cada 10 estudiantes que culminan la educación básica ha podido transitar a la educación superior tecnológica, técnica y productiva, como también el 22% de las empresas peruanas señalan que la fuerza laboral con educación inadecuada es el segundo obstáculo, porque el primero sabemos es la informalidad, pero el segundo es esta inadecuación de poder contratar personas que estén capacitadas en los diferentes perfiles que ellos requieren. La siguiente ficha, lo que quiero ahí presentar es el trabajo que se está haciendo. Por eso poníamos políticas que se están ejecutando en el sector desde la educación técnica productiva. Estamos trabajando muy de la mano con las direcciones regionales de educación, con gobiernos regionales. Este año, como sabemos, ya se han realizado hasta 2 consejos regionales de Estado, en las cuales vienen los gobernadores regionales, trabajan con sus DREC y todos nosotros, los directores generales y directores de línea, para buscar alinear estos trabajos y políticas que se tienen. Tenemos acá fichas, tanto de lo que es en esta parte del puesto de institutos, todas las regiones de nuestro país, y el otro lado está el centro, todas las regiones de nuestro país, y en las cuales estamos actualizando los planes de estudio. Los planes de estudio, sea de institutos o de centro, deben de ir de la mano a lo que pide el sector productivo. Por ello, siempre el pedido y el trabajo articulado desde el ingeniero que estamos intentando con el sector empresarial, que es el que nos tiene que dar esa información que a su vez la incluimos dentro del plan de estudio de nuestros alumnos. La siguiente ficha es un poco dentro del mundo de la educación superior tecnología productiva, qué tipo de carreras son las que más están siendo demandadas. Poníamos en el ámbito privado, vemos que la primera es la enfermería técnica, y en el ámbito público también es enfermería técnica. No sé si esa información salió la gran mayoría, pero eso es lo que hoy en día se está demandando. La siguiente ficha, otra política que siempre estamos fomentando es una mayor demanda de la formación de nuestros docentes y directivos. Por supuesto que el maestro, el docente que está en aula, tiene permanentemente que estar capacitándose, no solamente en el rubro de las materias duras, sino sobre todo hemos visto y coincido con muchos de los anteriores ponentes en estas habilidades blandas, en estas habilidades humanas, para saber cómo llegar con creatividad, con pertinencia a sus alumnos en los diferentes programas que podamos ofertar. Tenemos ahí al frente algunas acciones que ya se vienen haciendo tanto el año pasado como este año, de poder estar trabajando a nivel nacional con más de 6.500 docentes de los institutos como también de CEPROS, en diferentes temas vinculados a capacitarlos en innovación, en capacitarlos en cómo trabajar el design thinking, etc. Y finalmente la última ficha, que nos habla también lo que se ha estado señalando por nuestros antecesores, donde estamos incorporando fuertemente, no solamente desde la dirección que dirijo, sino a todo nivel, el ingreso de la innovación, de la tecnología. En las regiones, nuestros diferentes institutos, en virtud de presupuestos que se han trabajado de la mano con el BID ya hace más de un año, en varias regiones tenemos Fab Labs, y en algunos inclusive aulas STEAM, que nos cuesta mucho implementar, pero que estamos en ese esfuerzo, está la data al frente, y que eso no solamente es implementar o dotar con el equipamiento, implica, como entendemos también, a sus docentes. Entonces, se acabó el tiempo, muchísimas gracias. Gracias a todos. Para concluir el programa, tenemos entonces al doctor Carlos Eduardo Aramburu, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, para que clausure el evento. Estimados funcionarios, colegas y alumnos, es un gusto estar aquí con ustedes en un evento que hemos organizado con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en función de dos preguntas claves. ¿Qué pasa con la juventud hoy en día?
y qué alternativas de política hay. Me quedo con la siguiente impresión. Hace unos 20 años, en la época del terror, se hizo una encuesta de adolescentes a nivel nacional. Se le preguntó qué quiere ser cuando sea grande y dijeron extranjeros. Tengo la impresión que estamos volviendo a repetir la película. Los datos que hemos encontrado son datos muy preocupantes. 80% de informalidad, 66% de ineducación laboral, solamente menos del 6% de los jóvenes participan en organizaciones. Creo que hay dos temas entonces fundamentales. El primero es entender que el bono demográfico pasa una sola vez por una sociedad. Es como el bus parrandero, solo hay uno. Si no te subes, ya fuiste. Y hay 5 departamentos del Perú, los más poblados, en que el bono demográfico está decreciendo, disminuyendo. Es decir, estamos perdiendo la oportunidad una vez más. Creo que hay 3 campos fundamentales. No es que los chicos no vayan al colegio, no es que no haya educación, la educación es de baja calidad. Eso se refleja mucho en el tema de que se estudian cosas que no sirven para el mercado de trabajo, y Pepe ha hecho una alusión muy clara al tema de inteligencia artificial. En el tema de empleo, por ejemplo, no es que no tengan trabajo, sino que 80% de informalidad implica no tener derechos, no tener vacaciones, no tener jubilación, no tener seguridad. Y un tercer tema que se ha tocado poco, pero me parece fundamental, es la participación política de los jóvenes. No hay democracia sin partidos políticos. Yo, como profesor de hace más de 60 años, les pregunto a mis estudiantes qué piensan de los partidos políticos. Todos quieren trabajar en ONGs, todos salen a la calle y tal, nadie quiere ser parte de un partido político. Y no hay democracia sin partidos políticos, la calle no basta. Frente a esta situación, creo que es fundamental, y aquí el segundo punto, quiero ser muy breve, es qué se está haciendo al respecto. Lo voy a decir con la claridad que se merece. Creo que le falta punch a la política de los jóvenes del país. Cada sector está haciendo lo suyo, pero no hay una política multisectorial que tenga suficiente fuerza política para llevar adelante. Y aquí una propuesta. Creo que tenemos que trabajar juntos, academia y sector público. Eliminar esa desconfianza. Juntar lo que se sabe con lo que se hace. Entonces le propongo, y mientras yo sea decano, está abierta la facultad, estoy seguro también que con mi sucesor o sucesora será lo mismo, trabajemos para plantear en el marco de las próximas elecciones una propuesta de políticas para jóvenes a nivel multisectorial, que le dé fuerza política al tema juventud, porque estamos perdiendo la oportunidad. Sin más, muchas gracias y bienvenidos a la casa. Un gusto haberlos tenido por acá. Muchas gracias. Hay un pequeño tente de pie para que no se mueran afuera. Sí, lo más